Hola, nos vemos de nuevo en el último video de esta cuarta guía de cívica. Aquí ya tenemos, por decirlo así, el desarrollo de la guía, ¿verdad? En la cual tienen que hacer este ensayito. Entonces, bueno, en primer lugar dice, realice un ensayo donde se aprecie cuáles son los valores sobre los que se sienta la democracia costarricense y cómo son fundamentales para el desarrollo de la democracia y permiten una convivencia humana pacífica. Pues bien, eh, aquí yo, digamos, desglosé la pregunta, ¿verdad? Para irla desarrollando. Entonces, bueno, primero nos pregunta cuáles son los valores sobre los que se asienta la democracia en Costa Rica y luego cómo esos valores son fundamentales para el desarrollo de nuestra democracia. Para encontrar un poco acá sobre la primera parte de la pregunta, pues podemos buscar en Papá Google, ¿verdad? Vamos a ver. Efectivamente, uno le escribe aquí valores sobre los que se sienta la democracia en Costa Rica. Este primero aquí donde dice democracia y ciudadanía activa, valores y prácticas, uno le da clic. Y en la página 27, pues ahí habla de los valores de la democracia de Costa Rica, ¿verdad? Por acá está, aquí. Entonces, aquí les decía, valores democráticos, pues bien, nos vamos a la página 27. Y entonces ahí vamos a encontrar pues el desarrollo de esto. Más para abajo, un poquito aquí, ya. Entonces, bueno, aquí empezamos a ver los valores. Uno es la tolerancia. Aquí viene hablando, definiendo qué es la tolerancia en nuestro sistema político. Bueno, entonces, volviendo, nosotros vamos a tener que nuestra democracia se asienta en el valor de la tolerancia, el respeto. Entonces, bien, vamos a tener que, bueno, en los casi 5 millones de personas que somos, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay que tener en consideración que pues todos somos diferentes y tenemos formas de pensar, tenemos vivencias diferentes que nos conducen a formas de pensar diferentes, tenemos visiones de la vida diferentes, tenemos a veces conciencia de cuáles son los problemas que aquejan al país, pero resulta que nosotros pues generalmente tenemos una visión de cómo arreglar esos problemas que es diferente. Entonces unos opinarán que una manera de arreglar, por ejemplo, el problema del narcotráfico sería de X y Y manera, otros opinarían de otra manera, otros de otra y así sucesivamente. Entonces, bueno, en medio de todo esto, pues no podría haber una democracia si nosotros no aprendemos a respetar, bueno, no aprendemos en primer lugar a tener en cuenta de que todos nosotros somos únicos e irrepetibles y tenemos estas diferencias y pues por lo tanto nosotros tenemos que aprender a respetar esas diferencias. Y en medio de todo eso, pues la manera de llegar a consensos, a pasar por encima de esas diferencias, digámoslo así, es mediante la negociación y llegando a consensos. Luego, bueno, vamos a tener otro de los valores que va a ser el de la solidaridad. Aquí más abajo viene hablando acerca de eso. Vamos bajando, vamos bajando. Ahí viene el otro valor de la solidaridad en este documento, página 31, ¿verdad? Y entonces, bien, regresamos acá donde yo lo desarrollo un poquito. Entonces, bueno, vamos a tener que en nuestra democracia, pues, se debe de promover la ayuda mutua o se basa en que nosotros nos ayudamos los unos a los otros, por un lado. Entonces, bien, en medio de todo esto vamos a tener que mucho de lo que es el Estado costarricense en el presente se basa sobre el principio de solidaridad. Entonces, bien, en esto, pues teóricamente los que tienen más recursos, ¿verdad? Los que tienen más ingresos, pues de manera solidaria van a contribuir con una tasa impositiva mayor en comparación a las personas que tienen menos ingresos. Entonces se supone que los que ganamos menos, pues pagamos menos impuestos.
Y entonces pues vamos a tener que, gracias a la recolección jugosa de impuestos que realiza el Estado costarricense teóricamente sobre las personas que más aportan porque más ganan, pues entonces el Estado puede desarrollar pues una serie de políticas públicas, como por ejemplo la educación pública, garantizar servicios de salud, transporte y así sucesivamente, teóricamente hablando, ¿verdad? En la práctica ya, yo no sé, yo siento a veces como que viendo aquí todo esto de los de las maneras en que se esquivan los impuestos, bueno, uno se queda pensando, ¿verdad? Luego vamos a tener que, por ejemplo, otro ejemplo de esta solidaridad es el modelo eléctrico en el cual nosotros o se basa Costa Rica. Entonces hay que tener en consideración de que en Costa Rica la producción de energía eléctrica es un monopolio por parte del ICE. Entonces, bueno, la idea de esto es lo siguiente: es más barato y más rentable distribuir energía eléctrica y producir energía eléctrica para una zona urbana, porque tal vez en 1 kilómetro o 2 kilómetros de línea eléctrica, pues usted va a tener como compañía, si no cientos, va a tener a incluso miles de abonados. En cambio, en un área rural no es rentable llevar electricidad a las personas que viven ahí. ¿Por qué? Bueno, porque tal vez hay que meter 2, 3, 4 kilómetros, ¿verdad?, de línea eléctrica para atender la demanda de unos cuantas decenas de abonados a lo sumo. Entonces, bueno, vamos a tener que en buena medida, pues se supone que las personas que viven en las áreas metropolitanas con su recibo de la luz contribuyen a sufragar, digámoslo así, las pérdidas que tiene el ICE por distribuir electricidad en zonas rurales donde cuesta más llevar electricidad, dar mantenimiento y todo esto. Entonces, bueno, estos son ejemplos de esta solidaridad. Y bueno, también nosotros vamos a tener que, con respecto a las leyes, pues también tiene que haber una solidaridad al cumplir las leyes. Entonces, la idea es que, pues, por ejemplo, a pesar de que yo pues pueda tener más recursos y por lo tanto, pues teóricamente, pagar un mejor abogado y con eso pues sortear en la justicia, pues la idea es que nosotros no hagamos eso y pues todos, absolutamente todos, desde la persona más poderosa hasta el más humilde, pues respetemos las leyes en bienestar de los demás. Y luego vamos a tener el valor de la equidad. Entonces vamos a tener que va de la mano con la solidaridad. Entonces en nuestro país pues se busca justamente que en buena medida haya una repartición más justa de la riqueza. El problema es que volvemos al inicio con con el tópico de la tolerancia. Entonces hay liberales que hablan que pues buscar un mayor reparto de la riqueza es liberalizando la economía. Sin embargo, pues en los últimos años parece ser que, a pesar de la progresiva liberalización de la economía costarricense, pues más bien la brecha entre ricos y pobres se ha ido incrementando y por lo tanto pues este valor de equidad no se está cumpliendo. Luego vamos a tener el valor de la responsabilidad. Entonces, bueno, acá tenemos que todos nosotros pues tenemos libertad. Entonces tenemos, por ejemplo, libertad de expresión, libertad de prensa. Ahora bien, nosotros, así como tenemos esa libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de prensa y así sucesivamente, pues vamos a tener que también con la libertad, con los derechos, pues también se conllevan responsabilidades. Perdón. Entonces, en medio de todo esto, vamos a tener que yo no puedo abusar de mi libertad de expresión para empezar a difamar a otra persona. Si yo, por ejemplo, comienzo con mi libertad de expresión a decir que fulano de tal es un corrupto, pues, y no tengo las pruebas para eso, pues yo tengo que saber que efectivamente ese fulano de tal, pues bien podría agarrar y demandarme
por haberlo difamado, ¿verdad? Y pues por lo tanto yo tendría que responder ante los tribunales de justicia por ese uso indebido de mi ejercicio de la libertad de expresión, o incluso en una nota periodística, ¿verdad? Por un uso indebido de la libertad de prensa. Entonces también, pues también un periodista en un medio de comunicación podría presentar una noticia falsa y con eso puedes perjudicar el honor de otra persona o de una empresa, y entonces pues esta empresa bien podría demandar a ese periódico, o demandar a ese medio de comunicación o a ese periodista, y él tendría que hacerse responsable, tiene que mostrar, dar la cara por la nota que escribió y se publicó, donde se dañó la imagen de esa persona o de esa empresa. Y bueno, vamos a tener que también, dentro de los valores que se fundamenta nuestra democracia, está la libertad. Entonces bueno, en medio de todo eso pues también vamos a tener que nuestra democracia se basa en la libertad de tránsito. Entonces bueno, la idea es que cada quien pues pueda transitar libremente por cualquier vía pública de Costa Rica sin que se le inquiete. Entre ellos pues por ejemplo también está la libertad de asociación. Entonces la idea es que cualquier persona pues pueda juntarse con otras para montarse en ya sea una empresa o un centro de estudios políticos, o puedan montarse un partido político. Y después de eso pues también está la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de expresión, con los cuales yo podría criticar al gobierno, que esa es una estrategia o una herramienta que utilizan los partidos de oposición para ganar adeptos, ¿verdad? Ustedes van a ver que siempre en todas las elecciones es lo mismo. Generalmente los partidos de oposición critican al gobierno de turno, y pues estos se muestran como que podrían eventualmente hacer mejor el trabajo de llegar al poder, con la finalidad de ganar votos. Y luego pues también nuestra democracia se fundamenta en la paz. Entonces bueno, por más apasionantes que sean la elección, el juego político, pues no nos vamos a dejar llevar por irnos a la violencia para defender nuestras posiciones, sino que la estrategia para defender nuestras posiciones ha de ser la persuasión, el convencimiento, el diálogo y la negociación. Ahora bien, seguidamente son fundamentales en el desarrollo de la democracia estos valores. ¿Cómo son fundamentales? Bueno, básicamente la democracia necesita de tolerancia, ¿verdad? Para poder, de respeto, ¿verdad? Para poderse desarrollar. No podrían haber, en ausencia de respeto, posiciones políticas encontradas, porque rápidamente entonces recurrirían esos grupos ideológicamente opuestos, recurrirían pues rápidamente a la violencia y pues al fraude y toda clase de artimañas y juegos sucios con tal de obtener el poder. O en medio de todo esto pues los gobernantes no tolerarían o no respetarían los pensamientos diferentes a su postura, y pues por lo tanto podrían echar mano del aparato estatal para encarcelar o entorpecer a sus contrincantes. Luego vamos a tener que gracias a la solidaridad pues es también donde se fundamenta la democracia, porque una democracia en la cual el Estado no pueda responder a las demandas de los ciudadanos va a provocar que los ciudadanos pues caigan en apatía, y esta apatía pues va a provocar en que la gente pues simple y sencillamente no vaya a participar de los procesos democráticos, de los procesos electorales. Entonces bueno, es ahí, como hablábamos antes en otro de los videos, donde digamos, está el fenómeno del abstencionismo. Entonces son personas que generalmente pues siento yo, ¿verdad?, que son de un estrato económico bajo, ¿verdad? Pues estas personas con el paso de los años
han ido viendo que ha pasado un gobierno, ha ido otro, ha vuelto un gobierno del mismo partido político, se cambió el bipartidismo, en fin, han visto una serie de gobiernos y este tipo de personas ven que año tras año, gobierno tras gobierno, su situación económica no mejora. Entonces este tipo de personas son las que dicen, bueno, ya yo no vuelvo a votar, todos los políticos mienten, todos los políticos son corruptos, y empiezan a hacer ese tipo de generalizaciones y se apartan del panorama político. Problema es que entonces es aquí donde pues la democracia ya comienza a cojear, porque la responsabilidad de tomar decisiones pues va a empezar a recaer en un grupo cada vez más reducido de votantes. Entonces vamos a llegar a un momento en el cual, pues, si todo sigue empeorando, en el cual pues muy pocos votantes, que puede ser que respondan a una ideología política determinada, a intereses económicos determinados, pues van a terminar escogiendo cuáles son los gobernantes del país, o decidiendo pues sobre diferentes materias, y esto pues eventualmente podría conducir a que de una democracia pues se transite a un sistema más autoritario o incluso a un sistema totalitario. Luego tenemos la otra pregunta, que es este otro ensayo. Realiza un ensayo donde se analice cómo se organiza el proceso electoral costarricense, los elementos que lo caracterizan, sus puntos débiles y cómo mejorarlo para seguir permitiéndole a los ciudadanos la práctica de sus derechos políticos. Ok, descomponemos la pregunta en preguntitas más pequeñas, por decirlo de alguna manera, para poder hacer el ensayo. Entonces, en primer lugar, comenzamos con esta parte. ¿Cómo se organiza el proceso electoral costarricense? Pues bien, nosotros vamos a tener que, en primera instancia, existen partidos políticos. En Costa Rica no puede llegar ningún candidato a un puesto de elección popular si no es gracias a un partido político. Entonces van a existir partidos políticos que van a reflejar la ideología o el programa de gobierno con el cual está de acuerdo un grupo bastante numeroso de personas que conforman el partido político, teóricamente hablando. Vamos a tener que el que se encarga de organizar el proceso electoral va a ser el Tribunal Supremo de Elecciones, como ya hemos hablado, ¿verdad? Unos 6 meses antes, como parte de garantizar, digámoslo así, que el gobierno no se meta en el proceso electoral y lo entorpezca, pues entonces el mando de la fuerza pública simbólicamente pasa a los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones. Después de eso, bueno, vamos a tener que el Estado, digamos, aporta una parte de dinero para que los partidos políticos que luego de esa votación tengan una cantidad de votos superior al 5% de los que fueron a votar, ¿verdad? O pues por lo menos saquen un diputado, pues entonces vamos a tener que el gobierno les provee dinero para que se ayuden a pagar los gastos de la campaña electoral. Y mientras tanto, pues un partido político, ¿cómo hace? Bueno, un partido político sobrevive emitiendo bonos de deuda. Estos bonos de deuda pues se pagan con intereses a aquellas personas que se atrevan a invertir o comprar estos bonos de deuda. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista económico, así, capitalista, pues entonces uno lo que haría sería comprar los bonos de deuda de la serie A, de los partidos políticos más reconocidos, y que uno tenga la expectativa de que van a lograr una votación bastante mayoritaria. Después de ahí, pues para una persona que busca hacer una inversión con estos bonos de deuda y lucrarse con la campaña política, pues invertir en bonos de deuda de otros partidos que no necesariamente sacarán un diputado, no necesariamente sacarán muchos votos, pues sería el equivalente a tirar el dinero. Luego vamos a tener que los partidos políticos, como hemos hablado, también sacan sus contribuciones, sus gastos de campaña, gracias a contribuciones privadas, o sea, gente que dona dinero para la campaña electoral, teóricamente hablando, ¿verdad? Después de eso,
vamos a tener que el día, bueno, los partidos políticos pueden pautar propaganda política, y en medio de todo esto los partidos políticos también van a nombrar el día de las elecciones representantes en las mesas electorales. Entonces el día de las elecciones pues uno llega a votar, y entonces dentro del recinto electoral vamos a tener que hay personas de diferentes partidos políticos. La idea es que entre todos se estén controlando. Entonces entre todos los miembros de la Junta Receptora de Votos pertenecientes a diferentes partidos políticos pues se van a asegurar de que ninguno de los otros miembros pues va a empezar a hacer fraude, ¿verdad? Entonces entre todos se van a estar vigilando. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me comprometí a ser miembro de mesa y pues el día de las elecciones me quedo durmiendo? Pues entonces bien podría llegar la fuerza pública a buscarlo a la casa o donde se supone que usted podría estar, para llevarlo al centro de votaciones a que cumpla con su papel de miembro de mesa, ¿verdad? O fiscal de mesa. Entonces, bueno, vamos a tener que el día o unos días antes de las elecciones queda rotundamente prohibido hacer propaganda política. Después de eso también vamos a tener que dentro de la campaña electoral o el proceso electoral, pues el Tribunal Supremo de Elecciones sabe exactamente quiénes son las personas que van a votar gracias al registro civil, y las personas para llegar a votar pues tienen que portar su cédula de identidad, y ya previamente pues las personas cuando van a votar pues han manifestado cuál es su lugar de residencia, y por lo tanto pues el Tribunal Supremo de Elecciones pues ahí los coloca en ese distrito electoral donde manifestaron que vivían. En medio de todo esto pues el gobierno, ¿verdad?, el presidente de la República, los miembros de los supremos poderes no pueden involucrarse en política electoral. Entonces, bueno, a lo sumo ustedes verán que cuando termine la campaña política verán al presidente de la República echarse un discurso y decir vayan a votar, la democracia y ese tipo de ensalzando esos valores, pero nunca ustedes van a escuchar a un presidente decir vayan y voten por el partido fulano de tal o no voten por tal partido. Entonces, bueno, de hecho en una propaganda que veía en un periódico se ponía la silueta de alguien que se parecía a Carlos Alvarado, y detrás de eso se ponía la bandera del PAC, ¿verdad? Entonces el mismo presidente Carlos Alvarado pues presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Elecciones diciendo de que quería que eliminaran ese tipo de publicidad porque podría inducir a las personas a creer de que el gobierno estaba incurriendo en beligerancia política. Es decir, lo que básicamente están diciendo, bueno, yo no tengo la culpa de que alguien esté usando mi cara y mi figura y todo el asunto entero para hacer campaña política, pero eso podría hacer que la gente crea erróneamente que yo estoy en beligerancia política, y por lo tanto, pues, Tribunal Supremo de Elecciones pido que se quite esa publicidad. Entonces, bueno, así es como se organiza el proceso electoral. El día de las elecciones, los miembros de las mesas son los que se encargan de escrutar los votos. Esos datos se envían al Tribunal Supremo de Elecciones, ahí se compilan esos datos, y pues el tribunal con base en esos datos pues cuando cree, ¿verdad?, que se ha escrutado un número razonable de mesas, pues empieza a dar los primeros resultados, y pues por último, ya cuando se ha escrutado pues el 100% de las mesas, pues da el resultado oficial. Generalmente en medio de eso, pues antes de, o cuando ya se ve que hay una tendencia claramente ganadora, generalmente pues los candidatos que han perdido pues salen y dan un discurso aceptando la derrota, y pues una vez que todos los candidatos o los principales candidatos que han recibido la mayor votación salen y dan el discurso aceptando la derrota, pues el candidato que siente que tiene la mayor votación y que ya es tendencia irreversible, pues saldrá dando un discurso aceptando el gane, ¿verdad?
Y luego pues, ¿qué pasa si por ejemplo hay dudas con respecto a una mesa de votación? Bueno, todo el material electoral es llevado, custodiado, ¿verdad?, hasta el Tribunal Supremo de Elecciones, y pues ahí, cuando hay una mesa en la cual se impugna o hay dudas, entonces los magistrados pues abren ese paquete y comienzan a escrutar uno por uno los votos de esa mesa. Entonces, bueno, uno o dos mesas pues no es tanto, el problema es cuando se pide que se abran muchas mesas, entonces es un proceso que lleva mucho, pues lleva bastante tiempo, ¿verdad? Es bastante tedioso. Eh, entonces, bueno, así es como a grandes rasgos se organiza nuestro proceso electoral. Elementos que caracterizan nuestro proceso electoral, bueno, se da cada 4 años, o sea, cada 4 años llueva, truene, hayan terremotos, inundaciones, tsunamis, incluso está previsto que hasta en medio de una guerra las elecciones se celebran. Entonces, bueno, de algo está seguro, salvo que ya haya un evento apocalíptico así, tipo impacto profundo, no sé, ¿verdad? De algo sí habrá seguridad, y es que en las elecciones de febrero del 2022 pues se llevarán a cabo, ¿verdad? Luego pues para el 2024 se llevarán a cabo las elecciones municipales. Luego en el 2026 volverán a haber elecciones nacionales para presidente y diputado. Luego en el 2028 para elecciones municipales nuevamente. Luego en el 2030 nuevamente elecciones presidenciales, bueno, nacionales para presidente y diputado, y así sucesivamente. Nuestro sistema electoral es un sistema universal. Quiere decir que todas las personas pueden ir, bueno, todas las personas costarricenses mayores de 18 años con cédula en mano podrían ir a votar. Todos los votos valen exactamente lo mismo. Lo mismo vale el voto de un labriego sencillo y lo mismo vale el voto de un expresidente de la República como Óscar Arias Sánchez, ¿verdad? Todos los votos valen lo mismo. Todas las personas, desde el labriego sencillo hasta el expresidente más reconocido, tienen los mismos requisitos para ir a votar. Recuerdo, como decían, me parece en uno de estos videos, que a Óscar Arias en unas elecciones se le había olvidado la cédula, y pues todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Pero una vez que llega a la mesa de votación y le pide la cédula, el hombre no la tenía, entonces no pudo votar hasta que le trajeron la cédula, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a tener que, no importa si usted es hombre, mujer, no importa si usted tiene 22 años, no importa si usted tiene 115 años, no importa si usted llega en silla de ruedas, no importa si usted llega después de una maratón, no importa si, no sé, si su color de piel es blanco, si es negro, si es morado, no importa su credo religioso, no importa nada, todo el mundo, siempre y cuando cumpla con los requisitos, puede ir a votar, y todos los votos valen lo mismo. Luego vamos a tener que el voto es libre, significa que pues todos tenemos derecho a usar nuestra libertad de expresión para formular nuestras opiniones políticas y formular nuestra ideología política, hacer público nuestras simpatías por un partido político, un candidato determinado, y pues de hacer público también porque dos o tres o los partidos políticos que sean, o las simpatías políticas que sean, pues no son de nuestro agrado. También es tan libre que el día de las elecciones, pues si no quisiésemos ir a votar, pues no votamos, ¿verdad? Y bueno, también es tan libre que si a las 5 de la tarde se me antojó ir a votar, pues voy al centro de votación y voto, y pues en la intimidad de la urna, sin que nadie me presione, pues yo ahí terminaré votando por el partido político que yo quiera. Después de eso, pues también hay un respeto por las leyes. Entonces, bueno, nuestro sistema se caracteriza justamente porque desde el funcionario con más poder que haya, ¿verdad?, hasta el labriego más sencillo, todos tienen que acatar las leyes. Entonces, bueno, un ejemplo de esto se dio con la posible, el conflicto de intereses posible que
perdón, podría haber entre el antiguo presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, y un aspirante a vicepresidente, a una candidatura por la vicepresidencia. Entonces, bueno, en medio de todo esto, pues el presidente, bueno, Luis Antonio Sobrado, vino y dijo que él tenía dos opciones, que una era apartarse, inhibirse del proceso, o sea, hacer como que si él no participara en el proceso hasta que el proceso terminara. Eso es permitido por la ley, pero entonces él decía de que no era justo estar 6 meses devengando un salario por no hacer nada, ¿verdad? Entonces que eso hubiera dado pie a ataques contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, para no minar la credibilidad de este alto tribunal, pues entonces él mejor renunciaba y se pensionaba. Entonces, bueno, esto evidencia cómo todos, pues, debemos de respetar las leyes. Y bueno, nuevamente, pues aquí caemos en el tema de la libre expresión, ¿verdad? La cual nos permite formular nuestras ideologías, nuestras simpatías por una ideología política determinada o por un partido político determinado, y también decir por qué tal ideología o tales y tales y tales partidos políticos pues no nos gustan y por qué están equivocados a nuestros ojos. Puntos débiles de nuestro sistema político electoral. Bueno, vamos a tener, para mi gusto, el abstencionismo. Ese es uno. Entonces, bueno, en la medida en que muchas personas, cada vez, digamos, un grupo de personas, creo que cada vez es más grande, no vayan a votar, pues eso va a ir dejando poco a poco en pocas manos estas importantes decisiones, como lo es nombrar al presidente, diputados y pues alcaldes, síndicos y así sucesivamente, o en un eventual referéndum, pues también dejar en pocas manos una decisión tan importante como este tipo. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos débiles. Otro de los puntos débiles sería el financiamiento a los partidos políticos. Entonces, bueno, por un lado, pues está el financiamiento privado, ¿verdad? Entonces aquí hay que tomar en consideración que los partidos políticos, bueno, tomar en consideración lo siguiente: el Tribunal Supremo de Elecciones lo que dice es que él aplica las leyes que ha hecho la Asamblea Legislativa, no puede hacer más. Entonces, bueno, eso evidencia el respeto por las leyes también, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que el problema es que las leyes que se hacen en la Asamblea Legislativa son hechos por diputados que son electos por partidos políticos, a los cuales estos diputados, si alteran la legislación, eventualmente van a perjudicar a sus propios partidos políticos. Entonces, vean qué delicado es esto, ¿verdad? Entonces vamos a tener que un elemento de estos es legislar para aumentar el control sobre las donaciones o pseudo donaciones privadas a los partidos políticos, con la finalidad de limitar las posibilidades de que hayan personas que prácticamente compren a un candidato o que con ese dinero pues lleguen después a cobrar un favor político. Y luego pues vamos a tener otro de los puntos débiles, es que bueno, está la plata que el Estado suministra a los partidos políticos para que hagan campaña. Entonces, bueno, aquí, bueno, podríamos decir que se reñiría entonces con la libertad de expresión, ¿verdad? Porque como puede ser que un partido político utilice o haya utilizado ese dinero para hacer públicas sus ideas y generar un debate serio, ¿verdad?, sobre su visión de cómo arreglar los problemas del país, pues también puede ser que el dinero se vaya, no sé, en una campaña sucia, que se vaya en una campaña la cual pues al candidato se le venda como si fuera una hamburguesa, ¿verdad? Entonces que el dinero del Estado se vaya en una campaña que no edifique nada, ¿verdad? Y la otra parte es que pues nuestro sistema político electoral, otra de las debilidades que le veo es nuevamente con respecto a la plata que el Estado da para la campaña política. Al fin y al cabo, no todos los partidos políticos que aspiran a la presidencia pueden obtener financiamiento estatal.
Entonces vamos a tener que, puede ser que haya un partido político con candidatos muy serios, con una propuesta muy buena, pero por falta de dinero no pueden informarle a la población o no pueden hacerle frente a una campaña política de otro partido más tradicional, con mayores recursos, con donaciones privadas y todo esto, ¿verdad? Entonces es aquí donde pues el dinero de el aporte público a la campaña electoral pues no queda así como tan distribuido de manera equitativa. ¿Cómo mejorar esto? Qué difícil. Bueno, una cosa podría ser legislando para aumentar pues el control del Tribunal Supremo de Elecciones, en este caso, sobre las donaciones privadas. Otros podrían decir no, eliminar las donaciones privadas del todo, con la finalidad de evitar justamente que alguien pues compre su propio candidato o que pues del narcotráfico pues se patrocinen campañas políticas. Entonces, bueno, pues alguien podría decir que esa es una opción, legislando de manera tal que la contribución estatal a las campañas políticas pues sea más equitativo, sea mejor distribuido entre todos los partidos políticos, y algún mecanismo para asegurar que ese dinero vaya a ser destinado para divulgar los programas de gobierno y generar un debate serio de cómo arreglar los problemas de Costa Rica, ¿verdad? Esa podría ser otra opción. En materia de abstencionismo, bueno, ahí ya quedaría pues tal vez en manos de los políticos, ¿verdad? De llegar a hacer un mejor gobierno, en el cual pues repercuta que la gente reconozca que ese gobierno fue bueno y pues con eso pues la gente deje de decir que todos los políticos son corruptos y de todo ese tipo de apelativos, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería la finalización de estos videos para contestar la guía número 4 de Cívica de noveno. Muchas gracias.